Hola gente, aquí Sinapsis de Heisenberg. Quería hacer este video hace tiempo. Lo quería hacer estilo monólogo como suelo hacer los videos, pero me di cuenta de que yo de edición no sé un pomo. Así que dije, vamos a hacerlo con Windows Video Maker y listo, que es el único programa que sé usar. Sé usar entre comillas. Antes de empezar voy a decir que mi fuente principal es el libro de biología celular y molecular de Robertis, aunque casi todos los libros de biología que he visto lo explican más o menos igual. Yo por mi parte voy a tratar de dar una explicación académica, pero de manera tal que pueda entenderlo hasta un ario latino cuyo nombre no quiero mencionar. Y ya que es un momento apropiado, lo voy a mencionar antes de empezar. Las leyes de Mendel no son una falacia de autoridad, son una cita de autoridad. La falacia de autoridad solo se da si la persona o la fuente citada carece de rigor académico en el tema del que se está hablando. Citar a un físico para hablar de física no es una falacia. Ahora, citar a un músico para hablar de geología sí es una falacia. Aclarado lo obvio, empecemos. Las bases que rigen la transmisión de características hereditarias deben buscarse en el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis y en las consecuencias genéticas de este tipo de división. Sin embargo, cuando en 1865 Gregorio Mendel descubrió las leyes fundamentales de la herencia, nada se sabía sobre los cromosomas y la meiosis. Sus descubrimientos son el resultado de experimentos de cruzamiento de plantas, analizados en forma cuantitativa aplicando un pensamiento abstracto. Es genial lo que hizo. Mendel realizó cruzamiento entre arvejas Pitum sativum que tenían pares de características diferentes y contrastantes. Por ejemplo, utilizó plantas con flores blancas y rojas, con semillas lisas y rugosas o amarillas y verdes, de tallos altos y bajos, etc. Después de los primeros cruzamientos, observó los híbridos resultantes en la primera generación filial, para abreviar es F1. Luego cruzó los híbridos de F1 entre sí y estudió los resultados de la segunda generación filial, que sería F2. Pero suficiente introducción, vamos a lo que nos ocupa, las leyes de Mendel. La primera ley, también llamada la ley de la segregación, enuncia que los genes se distribuyen sin mezclarse. En un cruzamiento realizado entre progenitores, abreviado con la P, con semillas amarillas y verdes, encontró en la primera generación que todos los híbridos tenían semillas amarillas y por lo tanto solo la característica de uno de los padres. En el segundo cruzamiento, F2, las plantas presentaban las características de sus antepasados, con una proporción del 75% para las semillas amarillas y del 25% para las verdes, o sea, una relación de 3:1. Mendel sostuvo que el color de las semillas era controlado por un factor que se transmitía a la descendencia por medio de los gametos. Este factor, conocido ahora como gen, podía transmitirse sin mezclarse con otros genes. Mendel enunció que el gen era susceptible de separarse en el híbrido para entrar en gametos diferentes y distribuirse en la descendencia de los híbridos. Y por esto se llama la ley de la segregación. Posteriormente observó que las plantas con semillas amarillas en la F2 poseían diferentes constituciones genéticas. Un tercio de este grupo siempre daba semillas amarillas en la generación F3, pero los otros 2/3 originaban plantas con semillas amarillas y verdes, en la proporción 3:1. El 25% de las plantas de la F2 con semillas verdes, cuando se cruzaban entre sí, producían siempre semillas verdes en la generación F3. Ello demuestra que existen dos líneas puras para dicho carácter. Si representamos por medio de letras a los genes en los cruzamientos, designamos con una letra mayúscula el gen dominante, que vendría siendo el carácter amarillo, y con la letra minúscula el gen para el carácter verde, que es el recesivo, como se explica en este cuadro que están viendo en la pantalla. En la primera generación, F1, se hallan presentes ambos genes, el dominante y el recesivo, pero solo el dominante produce el carácter visible, que es el amarillo. El recesivo permanece oculto. En estos híbridos de F1,
los dos genes se separarán en los gametos. La mitad de los gametos llevará el gen dominante y la otra mitad el gen recesivo. Como cada individuo produce dos tipos de gameto en cada sexo, existen tres combinaciones posibles en la F2. Esto da como resultado la relación 1-2-1, ya que el 25% corresponde a plantas con gen dominante homocigota, con semillas amarillas puras, el 50% a plantas heterocigotas, con semillas amarillas híbridas, o heterocigotas de nuevo, y el 25% a plantas homocigotas recesivas con semillas verdes puras. Ahora es posible explicar los resultados de Mendel sobre la base del comportamiento de los cromosomas y de los genes. Estos se encuentran de a pares, denominados alelos. En cada cromosoma homólogo existe un gen en un lugar particular, el locus, en plural loci. En el caso que está ilustrado en la pantalla, el ratón gris tiene dos genes, uno para cada homólogo. Puesto que los dos homólogos se separan en la meiosis, los dos genes GG mayúscula dominantes deben también separarse para pasar a los gametos. Y en el caso del ratón blanco, el mecanismo es idéntico con el gen recesivo GG minúscula. Esto ocurre, como ya dije, cuando son de raza pura los progenitores. Ahora, si los progenitores son ya híbridos de entrada, los gametos se unen en la combinación que se muestra en el cuadro de Punnett en la imagen, con la relación 1-2-1 que ya expliqué más atrás. Antes de continuar, me gustaría dar una breve descripción de lo que vendría siendo un genotipo y un fenotipo en caso de que ustedes no lo sepan. En 1911 se propuso el término genotipo para la constitución genética y fenotipo para las características visibles del individuo. Por ejemplo, en el caso de las semillas analizadas anteriormente existen dos fenotipos en la F2, el color amarillo y el color verde, en la proporción 3:1 respectivamente. Sin embargo, de acuerdo con la constitución genética, hay tres genotipos, el 1AA mayúscula, el 2A mayúscula A minúscula y el 1AA minúscula. Esto significa que existen dos proporciones mendelianas, la fenotípica 3:1 y la genotípica 1:2:1. El concepto de fenotipo se extiende a todas las características que constituyen expresiones de los genes, tanto a las externas y visibles, el color de la piel, el color de los ojos, etc., como a las que no son detectadas mediante la observación directa, como la clase de hemoglobinas, los grupos sanguíneos, etc. Si se cruzan ciertas plantas que tienen flores rojas y blancas, como la Mirabilis jalapa, es posible encontrar en la F2 tres fenotipos y no dos, flores rojas, blancas y rosadas, que corresponden a los tres genotipos. Estos casos de herencia intermedia se deben a que la dominancia es incompleta. En estas situaciones existe, por lo tanto, una codominancia. Así, no siempre se cumple la regla de la dominancia y la recesividad. La dominancia es completa en la mayoría de los casos, pero en otros es incompleta. En estos últimos se da un fenotipo con características intermedias respecto de los fenotipos de los progenitores, aunque sin que se mezclen los genes alelos. Muy bien, ahora pasemos a la segunda ley, que es la ley de la distribución independiente. Esta ley dice básicamente que los genes que están en cromosomas diferentes se distribuyen en forma independiente durante la meiosis. Mientras el principio anterior de la segregación se aplica al comportamiento de un solo par de genes, la ley de la distribución independiente describe el comportamiento simultáneo de dos o más pares de genes localizados en diferentes pares de cromosomas. Los genes que están en cromosomas separados se distribuyen independientemente durante la meiosis y la descendencia que resulta es híbrida en dos loci. Esta imagen muestra el cruzamiento entre un cobayo oscuro de pelo corto BBSS mayúscula y otro castaño de pelo largo BBSS minúscula. El animal BBSS mayúscula produce solo gametos BS mayúscula y el BBSS minúscula solamente gametos BS minúscula. Sé que suena redundante, pero es muy importante que lo entiendan.
En la generación F1, la descendencia es heterocigota para el color y la longitud del pelo. Fenotípicamente son todos oscuros y de pelo corto. Cuando dos de los dihíbridos de la F1 se aparean entre sí, como cada uno forma 4 tipos de gametos, BS mayúscula, B mayúscula, S minúscula, B minúscula, S mayúscula y BS minúscula, al producirse la fecundación se originan en los cigotos 16 combinaciones diferentes. 9 individuos de la F2 son de pelo oscuro y corto, 3 de pelo oscuro y largo, 3 de pelo castaño y corto y 1 de pelo castaño y largo. Esta relación fenotípica de 9-3-3-1 es característica del cruzamiento de dos pares de genes. Y esto vendrían siendo las leyes de Mendel, son dos concretamente. Como dije, la distribución independiente y la segregación independiente. Después, cuando descubrimos los cromosomas, la cosa se pone más interesante, con los ligamientos de los genes y cuando pueden romperse por una recomendación genética. Pueden salir cosas muy interesantes de ahí, pero no me quiero explayar en ese tema. Espero que hayan entendido el video y espero que haya sido de su agrado. Cualquier consulta tiene la caja de comentarios para preguntar por cualquier duda, algún cabo suelto, no hay ningún tipo de problema en ese aspecto. En mi Twitter posiblemente publique 2 o 3 problemas de genética, bastante sencillos, que si lo saben responder correctamente demostraría que sí entendieron las leyes mendelianas. Si les interesa, el link a mi tweet está en la descripción del video. Sin nada más que decir, un saludo, Sinapsis de Heisenberg.